Y estamos muy sentidos por lo de Alain Delon también, que después vamos a repasar parte de su carrera, su fallecimiento, y este otro gran comunicador de Brasil, de 60 años en actividad, el famoso Silvio Santos, que entretuvo por 60 años, imagínense, 60 años, ahí al frente de la televisión en Brasil. Falleció a los 93 años y comenzó desde abajo, vendiendo esto que antes se usaba en las camisas. Acá el doctor Borda va a saber, las ballenas, las ballenitas. Él vendía ballenitas. Silvio Santos, en la calle ahí en Río de Janeiro, vendía ballenitas. Así comenzó y llegó a donde llegó. Y hoy la bandera brasileña está a media asta en su honor, y el sentimiento de millones de brasileños que lo tenían ahí casi todos los días, especialmente los fines de semana, en sus hogares, a este grande llamado Silvio Santos. Y usted también es un grande, doctor Dionisio Borda. Dionisio es con S, ¿verdad? Con S, exactamente. Con S. Escribimos bien, ¿verdad? Dionisio. Usted es grande, doctor Borda, porque, qué sé yo, todo el mundo habla de usted, más ahora con esto del grado de inversión, que fue una coronación de todo un largo trabajo y proceso de cerca de 20 o más años, ¿verdad? Y a usted le cupo un lugar preferencial porque justamente, ¿cómo se dio cuenta que ese puntapié inicial había que dar? Y sobre todo, ¿cómo se dio cuenta acerca de la dirección que debían de tomar los rumbos financieros, digamos económicos financieros acá en el país, para que alguna vez se lograra lo que ahora tenemos, ¿verdad? Pero yo agregaría que ahora se tiene, pero hay que saber mantener esto, ¿verdad? ¿Cómo usted se dio cuenta en aquel momento con sus colaboradores, que fueron varios? Creo que entre ellos estaba Fernando Massi también, mi querido primo, entre paréntesis, pero es Bocho, yo no soy Bocho, él sí. ¿Cómo usted se dio cuenta, doctor Borda, de que el rumbo tenía, y fue respetado por el propio presidente Nicanor en ese momento? Porque usted no es colorado, ¿verdad? Exactamente. Es un gran, quiere decir que se impuso la sabiduría suya y todo ese know-how que lo adorna, no solamente por lo adorna, sino se sabe de la capacidad suya, que por eso se lo respetan demasiado. ¿Cómo usted se dio cuenta de que ese era el momento exacto para dar el primer paso y seguir esa línea hasta hoy, digamos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu invitación, Bruno, y muy amable. Con gusto enorme vengo a participar esta mañana contigo. Muchas gracias. A saldar una cuenta que, como toda cuenta, hay que pagarla. Entonces, me siento muy cómodo contigo. Y bueno, empezamos con esa pregunta que me parece muy interesante. Porque la verdad es que en el 2003, cuando Nicanor me convoca para ser ministro de Hacienda, sí, yo le puse varias condiciones sabiendo que la situación económica en el Paraguay no estaba nada bien. En primer lugar... ¿En qué sentido no estaba nada bien? Ustedes encontraron... Es que Paraguay arrastraba los últimos 5 años una crisis económica, fiscal y social. Y te voy a explicar un poquitito sí, esto. ¿cómo no? Es la base de todo. La base de todo. Primero, tuvimos una recesión fuerte 3 años previos, o sea que la economía no crecía, decrecía en términos real. Teníamos déficit fiscal 3 años consecutivos. La pobreza estaba más del 50%.
la deuda también estaba por encima de 50%. Y era el periodo que masivamente los paraguayos iban a España. Claro, sabía. Y en esta circunstancia particular es que el gobierno perdió todo prestigio a nivel internacional por la situación de los 5 años que le antecedieron a esa cuestión. Entonces yo, sabiendo que era una situación extremadamente delicada, le puse condiciones muy fuertes al presidente, que me aceptó. Yo le dije, mira, voy a dar el paso. Justamente, ¿cómo usted aceptó una cosa así? Porque era un momento extraño, por lo que está diciendo, y segundo, era un gobierno colorado. ¿Cómo usted aceptó eso? Bueno, ¿había amistad con el presidente Nicanor? Yo le conocía a Nicanor, porque yo pasé haciendo periodismo también por Última Hora. Él también hizo Última Hora. Muchos yo tenía mi columna que escribía ahí todos los sábados, porque Última Hora salía solamente hasta sábado. Domingo no tenía edición. No sabía. Bueno, no salía. Entonces... con Nicanor establecí ya una relación previa y tenía mucha confianza como para conversar con él. Yo le dije, puedo ser asesor tuyo, pero si voy a asumir el cargo de ministro, voy a venir con mis condiciones y dame un tiempo para que yo pueda consultar con mis amigos, mis colegas, mi familia, y voy a venir con la respuesta. Y me dice, lo único que te pido que te decida rápido, Dionisio, porque la situación parece que está mal. Porque Paraguay estaba en cesación de pago. O sea, que era el default selectivo, que default le dicen en inglés. Default. Entonces, ¿estaba ya en default o más o menos acercándose? Ya estábamos en cesación parcial de pago. Ya no podíamos pagar a los bonos nacionales que estaban en manos de los bancos. Ese era el primer punto. Debíamos también a los bilaterales, a Japón, le debíamos también a Corea. O sea que era una situación ya inminente y faltaba un paso para estar en una situación de resbalón total. Total. Porque con el BID y el Banco Mundial no se puede atrasar un mes. No se puede atrasar. No se puede atrasar los pagos. Los pagos, porque vos sabés, con la regla anglosajona ahí hay que se cumple, no se negocia. Eso es una ley y tenés que cumplir. A rajatabla hay que cumplir. Entonces le dije a Nicanor, yo voy a ir con la condición de que ese ministerio vamos a transformar en un ministerio técnico. Voy a ir con mi propio equipo. Tercero, es de que quiero tener solamente una relación directa contigo, de manera tal de evitar presiones. Muy bien. Y voy a ir con un plan de rescate de la economía. De rescate de la economía. Y le digo, tenemos que avanzar varias reformas. Hicimos 7 reformas. ¿Cuáles fueron esas medidas, por ejemplo, implementadas? La primera es la renegociación de la deuda interna de 138 millones con los bancos. Conseguimos extender el plazo, bajar las tasas de interés y respirar el primer año para no pagar. Entonces, tener un respiro. Segundo, inmediatamente estábamos con la misma situación de la caja fiscal, con un déficit operativo altísimo. Hicimos el proyecto de ley que se llamaba de racionalización de la caja fiscal. Ese era el segundo proyecto. El tercer proyecto tenía que ver con una reforma tributaria. Y ese fue un salto heroico. Cualitativo. Y cualitativo, que yo consulté con amigos chilenos que tenía, particularmente con Manuel Marfán, que fue ministro de Hacienda, en Chile, egresado de IEL,
un tipo de alto nivel. De alto nivel. Entonces le dije que viniera y colabore conmigo en esta cuestión, dentro de mi equipo. Claro, qué entonces, bueno. Entonces accedió y ahí nos jugamos no a la reforma tributaria, sino llamamos la ley de adecuación fiscal. El principio... Que fue la primera ley. Fue la primera ley para bajar los impuestos de 30% el impuesto a la renta a la empresa a 10%, porque la recaudación efectiva no pasaba de 9%. Entonces vamos a bajar a 10%. Claro. Vamos a mostrar que ser legal sale más barato que hacer doble contabilidad. ¿Y cómo respondió la ciudadanía ante los empresarios? Y bueno, a eso iba. Bueno, tuvimos las siete proyectos de reforma y negociamos. Eso fue histórico. Nicanor es un gran político, un gran negociador. Visitamos todos los partidos políticos, visitamos a los empresarios. ¿Se iba usted con él? Yo me iba con él. Y incluso tengo una foto que hasta ahora, y en el libro que acabo de publicar, claro, está la foto con Humberto Rubín. Sí, con Humberto Rubín. Yo me lleva y me dice, Nicanor, acá el ministro designado va a explicar cuáles son las medidas que vamos a tomar. Bueno. Hicimos, y con este paso que logramos, hicimos en octubre del 2003 un acuerdo con el sector empresarial y con los partidos políticos. Entonces, la primera lección que sacamos de esto es de que si vas a hacer reformas fuertes, tenés que hacer un pacto social, un pacto entre las diferentes fuerzas, de manera tal de que esto pueda ser posible. ¿Usted sintió ese respaldo de los sentimos los distintos sectores, digamos? Naturalmente, hubo un acompañamiento pleno, y de allí logramos ya en el primer año a recuperar la economía. Fuimos recuperando. Y empezó con eso, ya con Nicanor en el 2003, el primer superávit fiscal. Qué bueno. Primer superávit fiscal. Bajar el nivel de deuda, y el ministerio estaba blindado de la influencia partidaria. ¿Y cómo consiguió usted eso? O sea, ¿cómo consiguieron ustedes? ¿Ayuda del propio presidente? No, naturalmente, con el apoyo político. Sin el apoyo político era imposible, pero ¿cómo consiguieron? Porque en nuestro pacto... El pecado de todo aquel que sube es justamente la injerencia, la fuerza. Todos quieren arrasar, los políticos en general. Yo te cuento, yo conocía el Ministerio de Hacienda por dentro, porque hacía consultoría, todo ese tipo de cosas. Y veía la cantidad de gente que era un mercado persa. No, era una cosa tremenda, Bruno. Y ¿qué pasa con eso? Le dije una vez al ministro Zayas. Sí, lo conocí yo. Lo conociste, muy buen Zayas, señor. Muy buen señor. Federico Zayas, muy buen señor. Muy buena persona. Entonces yo le digo, ¿qué hace acá, ministro, tanta gente? Y parece gestores en primer lugar, y después son de tu partido. Le digo, pero ¿cómo es posible que un ministro? Imagínate en el departamento del Tesoro, si uno intenta entrar, ahí no se entra. Ya en Estados Unidos. En Estados Unidos, le digo, pero esto a mí me sorprende, ¿cómo es posible? Y me dice, bueno, esas son las reglas de juego y tenés que aceptar, tenés que escucharle, me dice. Y antes de aceptar el cargo de ministro, hablé incluso con De Bernardi. Enzo. Sí. Con Enzo De Bernardi. Hablé con varios ministros para hacer un plan de rescate. ¿Y qué le dijo De Bernardi? Y De Bernardi me dijo lo siguiente. Me dice, doctor, me dice, usted tiene mucho coraje.
porque no saben, me dice, que la primera lección que yo aprendí en Hacienda es de que en el propio gabinete son tus adversarios, no son la oposición, sino el propio gabinete, y todos los ministros tienen acceso al presidente, y todos quieren plata, todos quieren gastar más. Y en alguna negociación vas a tener la presión del propio presidente para aflojar las cajas para ese ministro. Ese es tu primer enemigo. ¿Y eso tuvo usted? No tuve. Nunca, en ninguna ocasión así. Varias presiones. Nos llamó, por ejemplo, Nicanor a decirle, doctor, él decía atenderle un poco. Y lo que aprendí de Nicanor es de que, como un zorro político, me dice, hacer lo que vos quieras, pero a cierta autoridad tenés que escucharle. Sí, y vos hacer lo que corresponda, lo que corresponda y lo que el país necesita. Pero escucharle a cierta gente. Y lo más interesante de Bernardi, yo le dije, deme algo más para que me salga con una esperanza, ingeniero, le digo. Yo hice Ande, hice Itaipú, y me fui en Hacienda y salí enfermo. Me hizo imagínate lo que me espera, le digo. Claro. Una voz de aliento, por favor. Ingeniero, me dice, usted tiene mucho coraje, doctor. Y aquí, imagínate, es una persona de una inteligencia de Bernardi, una persona preparadísima. Se lo extraña. Se lo extraña. En muchos aspectos. Claro, él construyó una institución única en Paraguay, que es Ande. En Ande no había... Ande manejada al estilo de Bernardi. No había influencia política en esa época de Bernardi. En esa época, justamente. Incluso, no sé si vos te acordarás de Melissa Birch, que es una una americana que habla como el español paraguayo. Así mismo me acuerdo. Ella vino acá y hizo su tesis doctoral sobre Ande, porque Ande era un ejemplo, reloj suizo. Un reloj suizo, porque el presidente, el ingeniero de Bernardi pautó con Stroessner de que esa institución no sea avasallada. No sea avasallada solamente a nivel técnico. Y era un ejemplo de una empresa que no tenía nada que envidiar con la empresa privada. Era excelente. Dígame, ¿y cómo se deterioró esa imagen? Porque en ese momento, o sea, la imagen de la Ande, hablo yo, era muy buena. La Ande teníamos... era un honor saber que no sé, qué sé yo, que todo funcionaba en la Ande para con los aportantes, digamos, aquellos que pagábamos la factura y ese tipo de cosas. ¿Cómo se deterioró esa imagen? Porque a lo largo, por la cuestión política, ¿usted cree que también? Yo creo que sigue siendo. En línea genérica. Yo creo que en general el Andes sigue teniendo cierta respetabilidad. Cierta respetabilidad, porque son todos ingenieros en su gran mayoría. También hay debilidades, naturalmente, por esa situación un poco de que Ande es un monopolio estatal, no tiene un órgano regulador. Eso es lo que falta. Entonces, ese es un tema que complica un poco. Pero yo quería volverte a decir... A lo de Hacienda. A lo de Hacienda. Desde 2003, Hacienda despegó. Sí. Y en 20 años se logra la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica, fundamentalmente superávit fiscal, bajo nivel de endeudamiento, profesionalización del Ministerio de Hacienda, la transformación interna del ministerio, y esto nos permitió poner el Ministerio de Hacienda con el Banco Central como las instituciones líderes en términos técnicos. Hoy día puede cambiarse ministros, pero el esquema, el andarivel sigue presente. Y después yo
salí, tuve diferencia con Nicanor naturalmente y tuve que retirarme cuando a los 2 años, más o menos. A los 2 años. Pero fueron fabulosos esos 2 primeros años. Sí, pero hicimos 7 reformas. 7 reformas fundamentales que yo siempre recuerdo. No te mencioné el código aduanero, hicimos el fondo de garantía de la gente depositante, porque veníamos de una crisis que la gente necesitaba que por lo menos resguardar a la gente de ingresos más bajos fundamentalmente y que tiene su depósito en los bancos. Claro. Era 75 salarios mínimos, o sea que el Banco Central te tenía que retornar equivalente a 75 salarios mínimos en el caso de que entre en crisis. Porque te acordarás vos, Bruno, del problema que tuvimos. Entonces, con los bancos en la época de Guasmosi. Y hicimos, exacto, en la época de Guasmosi, de los 90. Y hicimos también la Agencia Financiera de Desarrollo. Eso lanzamos también con el gobierno de Nicanor. Se hizo la primera dirección de contrataciones públicas. También todo eso se hizo. Todo. Y eso, ¿cómo él no se fijaba en eso? Bueno, se habrá fijado. ¿Por qué hubo entonces esa escisión entre usted y él? Porque andaba como un reloj suizo también, valga la redundancia, de la época de Enzo de Bernardi, esos primeros 2 años de Nicanor en el plano económico financiero. ¿Y cómo él le suelta la mano a usted, o usted le suelta a él? Yo me retiro. ¿Y qué pasó ahí? Yo diría 2 motivos. Sí, a ver. Uno es de que pasado 2 años, con claro, Nicanor o con cualquier gobierno, entra la etapa electoral. Ahora, por ejemplo, la etapa electoral en 2026 va a estar en pleno desarrollo. Ahora ya comenzó. Ahora ya comenzó, claro. Pero 2 años tenés total libertad y la gente tolera que el gobierno haga su tarea que tiene que hacer. Por eso, los 2 primeros años. Los 2 primeros años. Las 3 uno ya tiene no solamente el pato rengo, sino ya la parte política. ¿Y usted se dio cuenta de eso? Bueno, yo naturalmente sintió eso. Uno que Nicanor también tenía en su plan la reelección, que es anticonstitucional. Que usted no aceptaba. Yo no aceptaba, en primer lugar. Y en segundo lugar, él me propuso la creación de un comité, de un comité de desarrollo. ¿Consistía en qué? Y era el equipo económico, éramos 5. Porque yo cuando... Que antes se reunía el equipo económico. Se reunía y teníamos un portavoz, y el portavoz era tu primo. Fernando. Sí, siempre nos juntábamos, terminaba la reunión y un resumen puntilloso, portavoz. Lo daba él. Lo daba él, y él lo hacía esto. Y bueno, y pasa este tema del comité de desarrollo que quería crear, que era el equipo económico, que éramos 5, más ministra de Relaciones Exteriores, y quien iba a presidir era el presidente de la República, una reunión cada mes. Yo le dije, mira, presidente, le digo, en primer lugar, una bicefalía inaceptable. El equipo económico 5, y ahí se agrega 1, y vos vas a ser la cabeza, y además que se va a ocupar de la asignación de los recursos, le digo, y eso es imposible, es indelegable, le digo, esa es la función del ministro de Hacienda, imagínense. Claro. En otra instancia se va decidiendo esto, o sea que el ministro va a ser un simple cajero. Sí, un simple cajero, y va a recibir órdenes. Yo le dije, no puede ser. Eso no va conmigo. No va conmigo. Y dice, vamos a sacar el decreto. Vamos a sacar. Y yo no preparo ni un decreto. Y manda a redactar el decreto y me llama. Porque el que tiene que firmar con él ese decreto soy yo, el ministro de Hacienda. Me voy y me dice, acá está el decreto para firmar. Presidente, yo no iba a firmar eso. Yo le anticipé que no iba a firmar. Quédate y firma eso. Digo,
Y bueno, y se retiró. Yo salí del palacio sin firmar. Y volví al Ministerio de Hacienda y le dije a la gente, terminó hasta aquí vamos. Le reuní a toda la gente, que eran más o menos 10 personas que yo tenía conmigo de primer nivel. ¿Quién? A ver, ¿se acuerda de algunos nombres? Aparte del de Fernando, por ejemplo. A ver, ¿quién es más? Fernando, estaba José Aníbal Ifrán, estaba Luis Campos. Luis Campos, que ya fallecido ya. Sí, Luis Campos, alto señor ese. Él no llegó a ser presidente del BCP. No fue miembro del directorio. Miembro del directorio, sí. Bueno, y él después detenía a un muchacho que recién volvió de Estados Unidos, que era Granada, y Granada. Así un grupo de 10 personas. A Diego Avente también. También lo incluí en el grupo, porque él el que me daba cierta pista para el manejo con el Congreso. Él fue senador en dos ocasiones, y él absolutamente fue imprescindible para mí, para la conexión con el Congreso, con el Congreso, para darme las pautas, mira, adelante. Y con él iniciamos de que teníamos un referente permanente en el Congreso para saber qué temas se va, para que no te sorprenda. Claro, qué temas se iban a tratar. Y bueno, seguimos con ese grupo. Yo volví a estar Laratro también en el equipo. Sí. Noel Mora, gente de primer nivel. Raúl Vera. No, Raúl Vera es nada. No, eso no es de mi equipo, no era otro equipo. No, era totalmente equipo diferente. El que estaba con nosotros fue también Miguel Gómez. Miguel Gómez, que después tuvo en Itaipú viceministro. Miguel Gómez, sí, claro. Y el que era parte de nuestro equipo, que era dentro del ministerio, José Bugner, que es un excelente economista, institucionalista. Él, la institución defendía a cualquier precio. Ese señor vive todavía. Sí, vive. ¿Por qué no se lo tiene en cuenta? Él se fue contratado afuera, estuvo mucho tiempo por Naciones Unidas, ahora creo que volvió al país, pero un muchacho de muy buen nivel. Tuvimos un equipo fantástico, fabuloso. Y era muy respetado. Era muy respetado el equipo, era el equipo económico se reunía permanentemente cada 15 días, con acta, y los otros ministros sorprendidísimos, porque el acta era un resumen, testimonio, un resumen de lo que se hacía. Que hacía Fernando. Entonces, él es muy puntilloso también. Y bueno, entonces fue unos años, le reuní a la gente y le digo, vamos a salir. Y al día siguiente me presenté y le dije, presidente, le agradezco su confianza, acá está mi renuncia. Pues no correspondía, si yo me negué a firmar un decreto y él me ordena un presidente, entonces tenía que retirarme. Entonces le fui y le entregué. ¿Y cómo siguió a partir de ahí la relación suya con Nicanor? Y fue un distanciamiento paulatino. Fue un distanciamiento. Él se molestó mucho porque a la salida de Embrú Villaroga conté las razones de mi retiro. Yo le digo, soy una persona pública, tengo que dar testimonio de la razón real, no aparente. Por motivo personal, nada por el estilo. Dije, este es el motivo por el cual... Usted contó la verdad. Conté la verdad. Dígame, ¿y quién asumió después? Y ahí después vino Bergen, felizmente. Bergen. Ernst Bergen. Pero bueno, es bueno y buenísimo. Es una persona... De mucha confianza. Ya era imposible que Haciendas diera marcha atrás. Claro. Después de Bergen vinieron otros y siguieron, entre ellos Barreto, que estuvo 8 meses, algo así. Después de Bergen, Bergen se retiró, le dejó a Barreto, a César Barreto, siguió y
a partir de ahí nunca más tuvimos un ministro. Carlos Valde también estuvo. Carlos Valdo era asesor económico del presidente. Él estaba con el presidente. Era su vínculo con el sector empresarial. Bueno, fabuloso es lo que reverdece usted aquí, porque hay mucha gente, y me incluyo, que no manejamos ese tipo de cosas. Pasaron muchos años y qué sé yo, pero es fundamental para que hoy podamos decir que esto se hizo pensadamente, lo que se consiguió hoy, ¿verdad? Y después de 20 años de una tarea no fácil, y nadie sabe por todo lo que pasaron ustedes. ¿Y qué significa el grado de inversión hoy, así como está? Rápidamente, nomás sucintamente, ¿qué significa y cómo hay que sostener este grado de inversión? Porque eso es lo que yo quiero saber. Yo siempre a veces ejemplifico con hacer una casa, terminar una casa muy bien, fabuloso, y nos desligamos de la casa. Al año empiezan las goteras, sale la pintura, el techo se rompe, el caño no funciona, etc. Eso mismo trasladado a la escala grande de ese grado de inversión, justamente. ¿Cómo se sostiene ese grado de inversión? Porque hay que sostener para que vengan las otras calificadoras también a poner lo suyo, ¿verdad? A rubricar así como hizo Moody's a favor de Paraguay. ¿Es así o no? Muy buena pregunta, y yo creo que ese primero es el resultado del esfuerzo de varias administraciones. Claro. La estabilidad macroeconómica tiene 20 años. Sí. Y también en este orden está la recuperación económica del país medido en términos de crecimiento. Tuvimos un periodo largo del 2003 en adelante, crecimiento, con algunas recesiones, resultado fundamentalmente del clima. Entonces, esa situación es lo que la gente valora como un capital intangible del Paraguay. Cambia gobierno, cambia ministro, cambia presidente, pero se mantiene. La nave sigue surcando. Exactamente. Hacia el buen puerto. La velocidad crucero se mantiene. Entonces. Eso es inédito. Porque eso es inédito. En la región, por lo menos. En la región somos un referente en este término. Y teniendo en cuenta la estabilidad monetaria del guaraní, también, doctor. Guaraní, las dos patas de lo que estás diciendo. Uno es la estabilidad macroeconómica, que viene en el sentido de superávit fiscal, bajo nivel de endeudamiento, y por el otro lado, inflación baja y fortaleza del sector financiero. Estos dos elementos acompañan más de 20 años, y las dos instituciones profesionalizadas. Las dos únicas hasta el momento, lamentablemente. Y eso se siente, digamos, no hay atisbo de ningún quiebre ahí por el camino, digo yo nomás, desde la óptica suya como economista, exministro, etcétera, etcétera. Usted ve que está consolidada la cosa, que se va a seguir por otros 20 años más, así como está. Esto llegó para quedarse, y la gente valora no solamente la gente profesionales, sino valora el sector privado, valora la sociedad, de que no haya inflación, de que haya crecimiento, aunque el crecimiento muchas veces se concentra en un sector, no generalmente. Pero volviendo a la pregunta del grado de inversión, este es un logro muy importante para el Paraguay. Para el Paraguay, de hecho, que tiene sus canales de transmisión, yo le llamo así, para hacer una metáfora. El canal financiero inmediatamente va a sentir el efecto de esta calificación de Moody, que es una de las tres que mencionaste, que calificadoras, calificadoras. Y cómo se va a transmitir tasas más bajas,
plazo más razonable y posibilidad de inversión financiera en Paraguay. Y esa posibilidad de inversión financiera en Paraguay, esa posibilidad, ¿cómo se puede traducir en que lleguen las inversiones acá más Y rápidamente? Ahí me iba. Este primer canal es financiero. El segundo canal yo le llamo canales del sector real. Sí. Cuando el inversionista viene con su capital y se instala en Paraguay. Sí, claro. Eso va a tomar un poco más tiempo para mí. Porque falta seguridad jurídica. Porque normalmente el empresario, para poner su dinero en un país, poner su know-how, todo eso lleva tiempo. Entonces, yo te diría de que normalmente toma tiempo, pero fundamentalmente lo que yo digo es de que aquí tenemos todavía debilidades institucionales que para mí son importantes. Bueno, ayer en última hora, porque usted viene dando como unas pinceladas importantes del movimiento económico financiero del país, específicamente en última hora, su antiguo diario, que lo quieren mucho, además sus compañeros ahí, que habrá también gente de mucho tiempo que, bueno, y que sabe que lo que usted dice es palabra mayor. Usted se refiere a Paraguay como uno de los países, en este artículo específicamente, como uno de los países de la región con más bajo nivel de inversiones extranjeras directas. Y no creo, dice usted, que demos un salto significativo tan pronto. ¿Qué significa eso? Y pienso por eso que más o menos dijo antes. No, lo que dije antes, pero fundamentalmente estamos teniendo esa calificación del grado de inversión de una de las tres. Ese primer lugar. Calificador, sí. Y en segundo lugar, yo creo de que un inversor, de hecho, va a mirar, además de la calificación de una de las agencias, cómo está cómo responden las otras. Cómo responden no solamente las otras agencias, sino fundamentalmente cómo funciona el país, cómo funciona, qué garantía jurídica tiene, si las reglas de juego se respetan, si no hay corrupción. Sí, pero imagínense, bueno, ni bien anunciamos una excelente calificación de Moody y Paraguay empieza a mostrar debilidad institucional. ¿En dónde? En el sentido de intentar forzar la salida de un embajador. Eso. Segundo, usted no estuvo de acuerdo con eso. Segundo, no. Y segundo, al brazo derecho del presidente de la República se le esfuerza a salir. A Lea Jiménez. ¿Quién dice? La mamá dice, dice que sale por la puerta grande. ¿Cuál es su percepción? Es su percepción de Lea Jiménez como técnica, como profesional, como, bueno, usted habló de todo ese equipo maravilloso que lo acompañó en su momento en el cenit de su carrera profesional, digamos también. ¿Cómo la calificaría a Lea Jiménez? Y Lea es una profesional con capacidad no solamente técnica, sino es una laburadora empedernida, plena y era el brazo derecho del presidente de la República. ¿Y ahora cómo queda ese brazo derecho? Ahora o ese brazo. Pierde a una persona que tiene la confianza del presidente y hacía su trabajo. Y hacer el trabajo técnico en un mundo donde la influencia política es lo difícil. Y además, en este caso particular, por influencia extra institucional, que pesan las decisiones. Eso fue el caso de la expulsión de
Katia, por ejemplo. De Katia, sí, González. Sí. La salida de Lea claramente fue una situación que no es porque se retira voluntariamente, se retira porque fue una situación forzada. Yo no creo en las explicaciones que se están dando que el cansancio le venció. El cansancio no le vence. Incluso yo en el segundo periodo estuve con Lugo y trabajaba 24/7 y usted fue también ministro de Hacienda con el presidente Lugo. 4 años estuve. 4 años. O sea, 6 años usted estuvo como ministro de Hacienda. 6 años, exactamente. Mucho tiempo. Dígame, ¿y cómo usted evaluaría? Hoy estamos en el 2024, siglo XXI. ¿Cómo evaluaría? Usted comenzó en el 2003, arrancó con Nicanor, ¿verdad? Aquel andamiaje del Ministerio de Hacienda con el actual formato como Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Hay cambios acá y sustanciales? Porque esa es la pregunta, pues si de Hacienda se pasa a Ministerio de Economía y Finanzas y el cambio es sustancial, ¿valió la pena ese cambio o es simplemente un rótulo ahí? Bueno, es un cambio. Vamos a ver en la práctica cómo funciona. Porque de hecho que del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Economía y con los cambios internos que se hizo, es concentrar mucho poder. Absorbió la Secretaría Técnica de Planificación, absorbió a la Secretaría de la Función Pública y tiene una partida de proyectos que tiene que andar. Entonces, una de mis reservas normalmente es de que las reformas, se presentaba un proyecto de reforma, pero los resultados aún no se están viendo. No se están viendo aún. Aún no se está viendo. Para mí, mantener el Ministerio de Hacienda y cumplir el propósito de también ocuparse de mediano y largo plazo, quizás absorbiendo. Yo estoy de acuerdo que se lo traiga dentro de la Secretaría Técnica de Planificación. Yo intenté en el 2003 hacer lo mismo. Sí, y por eso se llamaba nuestro proyecto de ley Adecuación Fiscal y Reordenamiento Administrativo. Y ese reordenamiento significaba la planificación. Traer planificación, porque para que se planifique y se presupueste. Ese era el propósito. Lo que hacía Mandelburger en su momento. Exactamente. Mandelburger. Y él tenía... Era bueno, Era muy bueno y tenía un buen equipo y muchas cosas se hizo en ese periodo con él. Yo también tenía ese propósito de traerlo, pero seguirlo así. Porque... y ahora sin Lea, por ejemplo... ¿Es una resta fundamental eso o se subsana con el que suba nomás ahí? ¿Cómo es el asunto? No, supongo que el presidente va a tomar su tiempo y va a tratar de tener una persona fundamentalmente de confianza. Ella era fabulosa de confianza total, porque es el que te hace el trabajo técnico, el que está en el... Y ese trabajo técnico que mencionó, porque acá hay una suerte de dualidad, se comenta, se escucha, qué sé yo, usted es el que sabe. Yo soy Juan Pueblo, pero por ejemplo, la parte técnica y la parte política, como que hay una presión entre ambas partes y el presidente, el ejecutivo está en el medio como un choripán. Bueno, entonces tiene que manejar ese tipo de historias, digamos, doctor Borda. Es importante la parte técnica porque todo es tecnológico hoy también y sabemos que hay que apuntar a eso también. ¿Y cómo se contrarresta esa fuerza tradicional de la historia política acá en Paraguay ante una cosa como esta? Porque si no, ¿cómo se va a llevar adelante un andamiaje nuevo como el que mencionamos de economía y finanzas, por ejemplo? Yo espero por el país, porque todo el mundo queremos que el país funcione bien. Sí, claro, todo el mundo quiere y queremos que la economía
funcione y funcione para todos, no solamente para un sector pequeño. Claro, por supuesto. Por eso yo siempre digo que la economía tenga capacidad de permear hacia abajo, porque si no la macro bien, pero la micro no funciona, dice la gente, porque no siente en su bolsillo, no siente que haya más empleo, que tenga mejor ingreso, que disminuya la informalidad, todo ese tipo, todos son problemas. ¿Y acaso estuvo usted en esta entrevista que le hicieron ayer en Última Hora? El exministro valoró la situación macroeconómica, pero criticó el efecto derrame, dice. Exactamente. O sea que no le llega al Juan Pueblo el dinerito. No le llega en términos, yo digo en términos fundamentalmente de generar más empleo. Tuvimos, por los datos del Instituto Nacional de Estadística, señala que en el segundo trimestre, estamos hablando de cierre de junio, hay 200.000 desempleados. Eso conoces. En general. Segundo, de que la mayoría de la gente no percibe el salario mínimo. Y el salario mínimo ya es bajo. Bajo. Imagínense, y la gente otra vez, cerca de 35% de la gente no llega al salario mínimo. Y ese salario mínimo que acá me dijo el economista también Víctor Pavón, que dice que es hoy 2.800 guaraníes, más o menos. Yo decía 2.700, él me corrigió 2.800. Bueno, pero 2.800, ¿y cómo hace esa gente que cobra salario mínimo con todos los productos aumentados, digamos? Porque el salario mínimo no debería de ser mínimo entre 3 y 4 millones más o menos para balancear la cosa, y yo sé que eso va a ser también imposible no es fácil. Una cosa es decir, otra cosa es calcular, ¿verdad? Pero nuestro salario mínimo es deficiente respecto al movimiento de lo que se gasta en una casa o lo que sea. Eso es así mismo como está diciendo, ¿verdad? El salario mínimo está muy por debajo, pero si uno solamente ajusta el salario mínimo, solamente unos 22-23% de la fuerza laboral se beneficia, que gana salario mínimo o más. El resto no gana salario mínimo. Entonces, gana menos. El problema es de que no se revierte en mayor ingreso. El problema serio acá del mercado laboral es, primero, que 65-68% son informales. No tienen seguro, no tienen seguro social. En segundo lugar, vos sabés de que 35% no llega ni siquiera al salario mínimo. Entonces, el que sale de la línea de pobreza, que quiere decir que está por encima de 800.000 mensual, la línea de pobreza pasa 800 por mes. Entonces pasa la línea por, y de allí lo que ya no son pobres, pero que están en el nivel vulnerable, son aproximadamente 30%. Eso, ante cualquier situación como la que bien señalaste, la inflación de los precios básicos de consumo automáticamente vuelve otra vez a ser pobre. Nuestro nivel de pobreza es 22,7% del año de 2023, o sea que un país rico con muchas posibilidades crece, pero sin embargo tenemos pobres y mucha gente pobre. Y aún lo que más a mí me preocupa, te diría, es de que hay también sectores en la extrema pobreza. Eso gente también. Que no tiene el ingreso mínimo para cubrir su gasto de plato por día. Un plato por día. El famoso, también eso hay. Claro, tenemos cerca de 5,8%. Estar ahí en el sector rural es aún mayor. La gente que no tiene para su consumo. De allí era que el famoso plan de Lula, que se llama Hambre Cero, pero el Hambre Cero respondía a que toda la familia del Brasil tiene que tener 3 comidas diarias.
y salieron de ese nivel de postración más de 30 millones de brasileños. Y ahí se consagró Lula como una persona que realmente cumple su promesa y sigue, ahora incluso siguen ampliando, porque una de las cosas que a mí me... ¿Esos gobiernos de Lula, el anterior del que estaba hablando y el actual, son iguales? No son iguales. Yo creo que los dos gobiernos previos, él tenía... Fueron mejores. Fueron mucho mejores porque tenían también la situación económica en general. Estábamos en el boom de los commodities, como se suele decir. Claro. De que había un aumento de la demanda de bienes primarios, y Brasil es un gran productor de bienes primarios, entonces naturalmente que estaba mucho mejor, primero. Segundo, a nivel político, porque tu pregunta anterior, que yo rescato ahora en esta, la economía no funciona en una órbita separada de la política. La política tiene influencia en la política, en la economía. Nosotros ahora estamos viendo la influencia política dentro de la economía. O sea que la respuesta... Todo este grado de inversión y todo ese tipo de cosas. Sí, exactamente. O sea que se respetó eso. El trabajo de todos los gobiernos. Sí, pero también para hacer mal las cosas. Para poner palo en la rueda. Claro. Entonces, ese para mí es la preocupación. Eso veremos, y ahí está tu pregunta, si mantenemos y aumentamos, porque en el grado de inversión todavía hay varios peldaños, por lo menos 10 para llegar a AAA. Que hay que escalar. Que hay que escalar, y eso, bueno, veremos cómo nos sale los primeros años, y que si realmente a mediano plazo captemos la inversión extranjera directa, que es el que genera el empleo. El empleo genera cuando viene una empresa, se instala acá, trae tecnología y contrata gente. Sí, exactamente. Ese es el canal más poderoso que yo espero. Y del que usted habló acá. IED dice, ¿verdad? Sí, exactamente. Inversiones extranjeras directas. Bueno, dígame, doctor, y esto que usted está diciendo de cómo sostener este grado de inversión, o sea, el ritmo económico financiero del país en línea genérica, ¿verdad? Y que la plata también alcance al que está allá abajo, no solamente a los que están arriba y qué sé yo, en líneas genéricas. Esa cantidad de funcionarios públicos va acorde con este movimiento que tenemos nosotros de ¿por qué se paga tanta cantidad de dinero a funcionarios en líneas genéricas? Cuando yo hablo del funcionario público me viene automáticamente lo de la municipalidad acá. 10.000 personas o 12.000 que dicen que hay ahí para el resultado que es cero prácticamente, sosteniendo esa laboriosidad de 10.000 personas supuestamente, que es toda una ciudad. Y a escala nacional creo que se tiene 310.000 funcionarios más o menos públicos hoy. ¿Hace falta esa cantidad de funcionarios públicos? ¿Cuándo nos vamos a ajustar el cinto nosotros? Porque tenemos que hacer la transformación también del Estado. ¿O eso no se previene? No, yo creo que es absolutamente importante. Quizás no disminuir, porque nosotros en términos de funcionarios públicos de la administración central con relación a nuestra población es relativamente bajo comparado con otros países. Sí. Imagínate si nosotros vamos a hacer un programa fuerte y de alcance y estricto de salud, educación y eso, bueno, necesita muchísima gente. La cuestión, si bien es cierto que de repente los cargos administrativos viene y enturbia un poco el ambiente, eso existe, pero en cantidades
no es tan problemático para la administración. La municipalidad es un caso fallido. Eso es un caso. No, eso es. ¿Qué pasa si le dicen, venga acá, doctor, queremos que usted nos reestructure la municipalidad? ¿Aceptaría? No, es una tarea. Bueno, el que llega allí tiene que tener poder político y tiene que tener la Junta en su justa medida y coordinado, pues de manera tal de que eso hay que podar, hay que sacarle una partida de ramas que no sirve. Y así como está diciendo 10.000 están secas. Ramas secas. Yo lo que no me explico, por ejemplo, en la municipalidad y también en el caso del gobierno, es la cantidad de gente que trabaja en el brazo legislativo. Sí, mucha gente. Muchísima gente son los que están en la municipalidad. Eso no hacen nada, esos son planilleros. Sí, directamente. Y también la cantidad de funcionarios que tienen el Parlamento. También una cantidad enorme. Entonces, yo creo que esos son absolutamente innecesarios. Pero lo más importante en este tema que vos estás diciendo es lo que tenemos que profesionalizar. Y ahí están dos proyectos de leyes que son claves, que esperemos que este gobierno haga lo más pronto posible. Uno es la ley del servicio civil, que va a regular el ingreso, la promoción y la salida de los funcionarios públicos. Eso necesitamos para profesionalizar y despartidizar la función pública. Porque aquellos que, perdón doctor, pero aquellos que son nombrados pero no hacen bien su trabajo, uno le tiene que aguantar hasta que termine el periodo. Eso me parece totalmente. Pero eso es así ahora. Ahora es así. ¿Y por qué uno tiene que aguantar si se sabe que hace mal ese personaje? Por eso yo tengo mucha esperanza que en ese proyecto que el Ministerio de Economía tiene que presentar en estos días, creo que ya está incluso en el Congreso, que se haga una reforma fundamental. Y otra reforma absolutamente necesaria y lo más antes posible es de la caja fiscal que provoca una pérdida no solamente al Tesoro sino al contribuyente. Imagínense, ese contribuyente que no tiene ni siquiera el seguro social está pagando a un sector privilegiado que tiene seguro. Entonces eso es así, totalmente. Y esta historia, rápidamente, dos cuestiones nomás. Esta historia del catastro, por ejemplo, y del registro público, la unificación del catastro y el registro público, ¿usted está de acuerdo con este proyecto o no? Este es un proyecto que se viene discutiendo incluso en el periodo incluso en el periodo que yo estuve como ministro durante el gobierno de Fernando Lugo. Este ya se viene trabajando con la cooperación incluso de organismos multilaterales, que está con la idea de fusionar estas dos entidades. Yo creo que eso va a mejorar. Va a mejorar. ¿Y por qué se tarda tanto? ¿Por qué no se da el paso ya? Y son las resistencias políticas que existen. Eso, como estamos diciendo, que la política es una variable determinante en la gestión económica o organizativa o profesional. Esto es así, lamentablemente, porque imagínese el catastro, que no tenemos buena cobertura en primer lugar, y segundo, el registro general de la propiedad. Según el registro general de la propiedad tenemos mucho más que 40.000 hectáreas, porque hay multiplicaciones de títulos, etcétera. O sea, más de 400.000 hectáreas. 400.000 hectáreas. Dos y tres veces inclusive. Exactamente, tenemos 2 pisos. Y yo recuerdo en el periodo Paraguay supuestamente Paraguay y Bolivia territorialmente. No, territorialmente más o menos recuperamos todo lo que nos recuperamos en la guerra y todo. Entonces eso es así. ¿Y quién se pone a trabajar en este tema? Porque es un tema fundamental. Yo entiendo que esto se va a presentar, el gobierno va a presentar, porque le escuché al presidente mencionar una vez, y bueno, esto yo creo que es absolutamente necesario.
va a mejorar esto necesariamente. Pero hay otros temas preocupantes. A mí me interesa mucho. ¿Qué temas les preocupa a usted? Pero, hay dos aspectos que en la economía que hay que observar. Sí. El crecimiento económico y el desarrollo económico. Y cuando hablas de desarrollo económico, se incluye un aspecto fundamental, que es el bienestar de la gente. Claro, y acá nosotros tenemos... Lo que se percibe. Lo que se percibe, lo que la gente siente. Percibe, claro. Entonces, hay una disociación de un sector que gana bien, que tiene la riqueza, y otro sector que tiene... O sea, la supuesta macroeconomía y aquel que no le chorrea nada. El resto de la gente. Entiendo. Y la gran mayoría de la gente... La dicotomía, exactamente. O la economía dual que le llaman, o sea, que dos que no están acoplados. Entonces le viene bien... a un sector y al otro no. Al otro no. Por eso la gente, y estuve mirando hoy en uno de los editoriales, donde dice, el tema es de que la inflación, aun cuando baja, la gente no siente ese efecto, porque la inflación de alimentos sigue siendo muy elevado. Es muy elevada. Entonces ese es un problema que... ¿A cuánto llegará la inflación este año? La inflación, según la proyección, es de 4% y el crecimiento de 3,8%. Y hay muchas cosas fabulosas que yo quisiera, pero ya tenemos que agradecer por un lado y despedir por el otro. Y por Lea Jiménez forzosamente, porque hay un invitado acá al doctor Borda, pero yo quisiera que se quede, por supuesto, más toda la audiencia también. Dígame, en estos 20 años, ¿por qué solamente el camino económico financiero fue cuidado a rajatabla y otras esferas como que ni siquiera emularon en parte ese camino que se sabía que se estaba correctamente... Había un andamiaje correcto al respecto, el campo de la educación o el campo de la salud? Porque esos dos campos, que también son fundamentales, no repitieron o no siguieron lo que hacía la parte económico-financiera del país. Sí, es una deuda grande que tenemos, porque creo que el factor político incide demasiado fuerte en estas dos áreas que son lo que se llaman de la creación del capital humano del país. Capital humano, los países que se desarrollaron post-revolución industrial se desarrollaron precisamente porque pusieron recursos fundamentalmente en el tema de educación y salud. Y nosotros no tuvimos un periodo relativamente bueno en el periodo de Lugo en el tema de salud. Que no solamente se creó la unidad de la salud familiar, que es la unidad de preventivas, sino que al mismo tiempo se descomprimió la presión que tiene el compatriota de los gastos de bolsillo, que le llaman, el gasto de medicamentos, de tratamiento, todo eso, y eso quedó en el recuerdo de la gente. Cuando se habla de Lugo, la gente piensa... Asocia directamente con eso. Asocia con la salud familiar, pero después... Y esto es muy difícil hacer que estas dos áreas tengan el mismo basamento, o sea, basamenten sus derroteros, así como lo hizo la parte económico-financiera del país en estos 20 años, porque se hubiera aprovechado eso también. Si ellos están haciendo eso y están bien, ¿por qué no hacemos nosotros lo propio? La lógica dice eso. ¿Qué falta para eso? Y con esto cierro. Querido doctor Borda, bueno, ¿qué falta? ¿Decisión, gestión? ¿Qué falta? Yo creo que el punto débil nuestro es el tema de la representación política, de la presencia de político más formado, más íntegro, que pueda pensar
en el país por encima de intereses particulares. Más éticos. Más éticos, naturalmente. Y imagínense el tema de que los políticos, ahora la representación parlamentaria, ni remotamente es lo que tuvimos al inicio de la transición a la democracia. Ni remotamente. Su formación y su compromiso con el país, la gente no piensa en el bien común. O sea que tenemos muchos problemas por delante que resolver. Y esta deuda, digamos, la deuda pública del Paraguay, que está ya casi orillando los 18 mil millones de dólares. Sí. ¿Y eso es preocupante o no? Sí, yo creo que tenemos poco espacio ya para el endeudamiento. Primero porque cuando llegamos a 40 es una luz roja para el país. Eso dicen los organismos multilaterales y también Moody. También Moody's. Dice, no, ustedes no pueden traspasar esta línea de 40%, porque su capacidad de ingreso es menor. Es menor. Lo que le llaman fundamentalmente la carga tributaria. Nosotros no pasamos ni 10%, o sea, es bajísimo. Ahora creo que estamos en el 11%, muy bajo. Y bueno, entonces, esta es una dificultad seria que tenemos, que tiene que resolverse. Primero, la deuda está llegando a su nivel máximo. Segundo, y esto la gente de repente no menciona, 83,5% de esa deuda pública está en dólares. En dólares. Imagínense por la situación cambiaria que hoy se está dando. Que va en aumento, por supuesto. El dólar se presagia que va a ir subiendo, o sea que hay una apreciación. Ahora estamos en 7.500. Hay que pagar en guaraníes entonces. Bueno, pero Brasil creo que hace así. Bueno, en su moneda. En su moneda, pero el nuestro 83,5% ya está en dólares, o sea que no podemos tocar. Y no se puede pasar al guaraní. Ya no se puede, porque es una deuda que vos tenés que pagar en dólares. ¿Y cómo se corrige? A partir de ahora, lo que se pueda prestar se haga en guaraníes. Se haga en guaraníes. Y se hizo una emisión con este gobierno, creo que de 500, equivalente a 500 millones de dólares ya en guaraníes. Pero este es una gota recién que se está tirando. Imagínese, 83,5% es enorme. O sea que por un lado tenemos techo y por otro lado va a gotear el techo, usando tu metáfora inicial con que me recibiste, porque mucha perforación, y la perforación va a venir por la apreciación del dólar y la depreciación del guaraní. Doctor Borda, muchísimas gracias. Creo que para un Guinness fue acá la charla con el doctor Borda, porque duró más que cualquier otra entrevista, y vamos a ponerla entera este sábado en el compendio informativo nuestro a través de todos nuestros canales. Hoy me llamó la atención esta opinión en ABC, una opinión política de un doctor Alfredo Montanaro acerca de los parlamentarios paraguayos y la falta de ética. Eso más o menos es lo que dijo usted, que estos actuales distan mucho de aquello que comenzaron la época de la transición. La falta de ética, o sea que todos piensan en su bolsillo y no en beneficiar a la ciudadanía, que para eso están ahí, ¿verdad? No, es una carrera de enriquecimiento ahora el Parlamento, no es una carrera digamos política, que la gente entra ahí y usa para su beneficio personal, primero, y segundo, hay mucha sospecha de influencia, incluso mucho más complicada de lo que está pasando en el mismo hecho político que hoy ocurrió. Allá en el norte. En el norte, esto es una situación que los parlamentarios entre sí se cruzan acusaciones. Entonces, la narcopolítica en Paraguay ya puso pie, así como los otros países. ¿Y cómo se hace para
Para salir, salir y para suspender lo que se está viniendo, porque para parar, mejor dicho. Sí, yo recuerdo, me invitaron en la Universidad de Kansas para una disertación, para una conferencia donde cada uno tenía que hacer su contribución, y la conferencia consistía en estados fallidos, y fuimos invitados también nosotros, así es que no sé si hay una sugerencia al respecto, pero lo cierto es que bueno, usted dijo que la municipalidad es un ente fallido. Más o menos usando la imagen del estado fallido, yo digo, en la municipalidad. Bueno, doctor Dionisio Borda, muchísimas gracias. Tiene que está indispuesto, inclusive vino con algo de fiebre, pero cumplió su palabra como siempre. El doctor Dionisio Borda nos enorgullece que haya estado con nosotros. Y a Estelita Rufinelli, mi cara amiga de hace muchos años, un abrazo grande también. ¿Puede ser? Claro, vos tenés una representación diplomática ahí en casa que me presionan a andar a agarrar cualquier moto. Pero yo intenté tomar la camioneta y no me daba. Entonces no me daba el cuero. No me daba el cuero. Y vine con un Uber y tampoco empezó a equivocarse. Yo le dije, mira, que yo tengo que llegar. Lo que pasa es que acá se cambió toda la cuestión de la llegada y hasta ahora nadie entiende, ¿verdad? Pero es un gran gusto, Bruno, y yo te digo que estoy disponible para otro momento. Vamos a seguir conversando. Con mucho gusto. Suelo mirar tu programa muy interesante, y sobre todo tocan temas clave para nuestro país. Necesitamos generar ese debate y esa conciencia. Así que te agradezco muchísimo por la invitación. No, al contrario, nosotros somos los agradecidos.